La primera vez que las autoridades entraron en una de las casas en Tijuana, el olor los golpeó antes que cualquier otra cosa. Era acre y metálico. Un aroma sofocado por el calor que se agarraba a la garganta y permanecía en las fosas nasales mucho después de salir. Las paredes que deberían haber estado pintadas o empapeladas estaban cubiertas de hollín. Cada superficie, desde las vigas del techo hasta los pisos, llevaba marcas negras. La casa ya no era un hogar, era un horno, una cámara meticulosamente diseñada para borrar vidas. Los investigadores avanzaban despacio con botas que crujían sobre fragmentos de huesos y restos carbonizados. Ojos atentos a cualquier cosa que pudiera reconstruir los horrores cometidos allí. No era obra de un solo asesino, era un sistema. Los cárteles en Tijuana habían desarrollado métodos a escala industrial para la eliminación de cuerpos, usando casas enteras como hornos. En el interior se apilaban barriles llenos de restos humanos, con grasa y acelerantes químicos alimentando las llamas hasta que la carne y el tejido desaparecían, dejando solo fragmentos y hollín. Los muebles se reducían a cenizas, las paredes se picaban y ennegrecían, y los pisos mostraban manchas que ningún fregado podía borrar. Era un proceso metódico diseñado no solo para destruir pruebas, sino para no dejar rastro de las vidas que habían sido arrebatadas. Los investigadores descubrieron que algunas casas se usaban repetidamente. Un edificio podía haber varios ciclos de quema. Los barriles se limpiaban apresuradamente y se rellenaban con nuevas víctimas. Las habitaciones se despojaban de todo lo inflamable para asegurar el máximo calor y humo. Más tarde, los investigadores describieron barriles de metal soldados, carbonizados hasta un naranja profundo bajo capas de hollín, cuyo contenido se había reducido a fragmentos de hueso y dientes. Se usaban tamices para separar las partículas finas de ceniza, revelando la magnitud de la muerte que había ocurrido. Cada fragmento se catalogaba, fotografiaba, almacenaba y eventualmente se comparaba con reportes de personas desaparecidas. El costo humano de este sistema era devastador. Familias quedaban sin cierre, los seres queridos reducidos a fragmentos recolectados en bolsas de plástico o bandejas de acero. Los equipos forenses trabajaban a veces durante días, con respiradores y trajes protectores, soportando el hedor, el hollín y el recordatorio constante de la violencia que había barrido esas casas. Un oficial recordó más tarde estar en la sala de una casa quemada, contando fragmentos de una mandíbula y darse cuenta de que pertenecía a alguien reportado, como desaparecido solo semanas antes. No había narrativa, ni historia de confrontación o lucha preservada en los restos, solo un proceso sistemático de borrado. La escala de las operaciones era industrial. Los cárteles coordinaban ubicaciones, seleccionaban casas y programaban las quemas para evitar ser detectados. No eran incidentes aislados, sino parte de una estrategia más amplia de intimidación y desaparición. Barrios enteros se veían afectados. Calles vacías, rumores corriendo mientras los vecinos veían humo negro elevarse por la noche o actividad inusual en casas aparentemente silenciosas. Pero el miedo mantenía a la mayoría en silencio y las casas permanecían silenciosas, ocultando la evidencia de innumerables muertes. Cuando los investigadores finalmente avanzaron, el trabajo fue meticuloso. Antropólogos forenses analizaban fragmentos óseos bajo microscopios, usando registros dentales y muestras de ADN para confirmar identidades. La composición química del hollín y los residuos proporcionaba pistas sobre los acelerantes usados, la temperatura de la quema y la secuencia de los eventos. Cada detalle importaba. Cada fragmento contaba parte de la historia. Sin embargo, ninguna ciencia podía borrar el impacto psicológico. Los equipos describieron noches perseguidas por los ecos de lo ocurrido, por un sentido de crueldad industrial que pocos fuera de la ley podían comprender. A medida que los casos se desarrollaban, las autoridades descubrieron que estas operaciones de cremación estaban vinculadas a disputas entre cárteles, ejecuciones de rivales y el silenciamiento de testigos. Las casas se abandonaban una vez completados los ciclos, dejadas para que los locales olvidaran o temieran. A veces, nuevos ocupantes se mudaban sin saberlo, viviendo sobre cenizas que habían consumido vidas humanas. La ciudad alrededor continuaba, calles llenas de tráfico, niños jugando, mercados prosperando, pero bajo la superficie, las cicatrices de estos crímenes permanecían, invisibles y omnipresentes.
La investigación reveló más que metodología. Reveló el enfoque calculado y clínico de la violencia que estos cárteles empleaban. No era espontáneo ni caótico, sino planeado, repetido y ejecutado con precisión. Cuerpos reducidos a fragmentos, habitaciones ennegrecidas por el humo, paredes grabadas con la evidencia de brutalidad a escala industrial. Incluso después de los juicios, incluso después de los arrestos, las casas conservaban su aura de horror, recordando que la muerte allí había sido manufacturada, no por impulso, sino por sistema. Para cuando los investigadores cerraron los archivos de los hornos de Tijuana, decenas de personas desaparecidas habían sido parcialmente identificadas, cada fragmento contando una historia que nunca podría contarse por completo. Las casas fueron selladas, condenadas y dejadas a deteriorarse, pero el recuerdo permaneció grabado en reportes, fotografías y en la mente de quienes vieron de primera mano las consecuencias. Tijuana sobrevivió, pero la sombra de esos hornos nunca se levantaría por completo.